interesante, pero antes que nada vamos a alabar el nombre de nuestro Dios, ¿verdad, hermana? Vamos primero a hacer una oración. Vamos a cerrar nuestros ojitos ahí donde quiera que tú estés en tu casita, con tus papás, y vamos a hacer esta oración. Señor Jesús, te damos gracias en este día, Señor, porque tú has estado con nosotros. Gracias porque nos permites estar aquí, porque podemos, Señor, ver un día más de vida. Te pedimos que tú nos ayudes, que nos des entendimiento, que abras nuestra voz, Señor, para que podamos alabarte con todo nuestro corazón. Gracias te damos, Señor. Amén. Amén. Pues ahora sí, vamos a alabar el nombre de nuestro Dios, pero antes, voy a hacer una pregunta. ¿Quién trae su Biblia? Yo tengo mi Biblia. A ver, tráiganla. Si ustedes tienen su Biblia, tráiganla y levántenla bien en alto. ¿Y qué creen? Yo traje la mía y traje una Biblia bien grandota, porque luego yo no alcanzo a ver muy bien. Les presento, aquí está mi Biblia, ¿cómo ven? Está muy, muy grande. Así que vamos a cantar un canto. Este canto se llama Yo tengo un tesoro precioso. Y cuando digamos yo tengo un tesoro precioso, mi Biblia y yo vamos a levantar nuestra Biblia muy, muy hacia arriba y la vamos a poner en nuestro corazón. ¿Sí? Vamos a cantar este canto con todas nuestras fuerzas. Yo tengo un tesoro precioso, por gracia de Dios me fue dado, compañeros seremos, mi Biblia y yo. Yo tengo un tesoro precioso, por gracia de Dios me fue dado, compañeros seremos, mi Biblia y yo. Muy bien, pequeño, gloria a Dios, Dios está con nosotros. Vamos a cantar también otro coro, que se encuentra en los himnarios infantiles. Este coro dice, la Biblia es cual martillo. La Biblia es cual martillo, que parte la roca en dos, es lámpara que alumbra como para la tempestad, espada de dos filos, reflejo la Biblia es, bendito libro de mi Dios, tú eres para mí, semillas que germinan, cual crece en el corazón, cual carne y leche hará crecer a todo arenaré, es agua que nos limpia y nos da la seguridad, que Cristo es nuestro Salvador, la Biblia es para mí. Amén, gloria a Dios. Dios está en este lugar. ¿Lo crees, pequeño? Vamos a levantar nuestras manos y vamos a decir gloria a Dios bien, bien fuerte. A ver, alto, alto tus manos, así como si quisieras alcanzar el techo, muy, muy alto. ¿Ya? ¿Estamos todos altos? Vamos a decir un gloria a Dios. Amén. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Ay, bien fuerte! Hasta acá te escuchamos, ¿verdad? Vamos a cantar también un último canto porque ya viene nuestro tema y vamos a poner mucha atención a cantar este coro muy hermoso que dice la B-I-B-L-I-A. ¿Sabes qué significa? La Biblia. Así que vamos a cantarlo bien fuerte. Y si no te lo sabes, hoy te lo vas a aprender. La B-I-B-L-I-A es el libro de mi Dios, en ella solo confío yo. La B-I-B-L-I-A, lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera a mi camino. El Dios de paz siempre me guarda, lámpara es a mis pies su palabra. La B-I-B-L-I-A es el libro de mi Dios, en ella solo confío yo. La B-I-B-L-I-A. Muy bien, pequeño, gloria a Dios, ¿verdad? Porque hoy alabamos el nombre de nuestro Dios. Nuestra Biblia es muy,
importante. Hoy vamos a ver un tema muy hermoso. Vamos a hablar acerca de qué decíamos en los primeros momentos, de los mensajeros de Dios, los profetas. Los profetas eran personas que eran incomprendidas en su época. Ellos no nos trataban bien, puesto que ellos a veces decían visiones, ¿verdad? O ellos a veces le decían al pueblo lo que tenían que hacer, lo que Dios hablaba a través de ellos. Pero a nadie de nosotros nos gusta que a veces nos corrijan, ¿verdad? Cuando estamos haciendo algo mal o cuando nos equivocamos. Hasta a veces nos enojamos de que nos digan que estamos mal. Pero quiero decirte que estas personas eran lo que Dios les hablaba. ¿Para qué? Para que el pueblo pudiera ser un pueblo que alabara el nombre de Dios. Hoy vamos a ver cómo este mensaje nos puede ayudar a nuestra vida diaria, puesto así como a estos profetas a veces hasta locos les llamaban mentirosos y los condenaban porque no querían aceptar, porque no querían escuchar. Hoy vamos a ver cómo podemos agradar a nuestro Dios y qué fue lo que hicieron estos profetas. Veámoslo a continuación. La paz de Dios, amado pequeño. Mi nombre es la hermana Ana y a continuación te traigo la lección del día de hoy. Como ya nos lo decía nuestra hermana, se llama Los Profetas Mensajeros de Dios. Y hoy vamos a ver en nuestra pequeña Biblia de historias cuál es el primer profeta que vamos a ver en esta lección. Su nombre es Isaías. ¿Tú sabes qué es lo que quiere decir Isaías? No. Isaías quiere decir el Señor salva. El Señor salva. El profeta Isaías, como su nombre lo dice, profetizaba lo que Dios quería al pueblo de Israel. ¿Y qué creen? Que muchas de sus visiones eran juicios en contra del pueblo. Juicios por su desobediencia. El pueblo de Dios en aquel entonces estaba siendo muy desobediente. Pero ¿qué creen? Dios no solamente nos deja así, sino que también nos da redención por medio de las profecías y de las visiones. Entonces, Isaías nos enseñó profecías de juicio y de redención. En aquel entonces, la palabra de Dios nos narra que el profeta Isaías tenía visiones y mandatos de Dios en donde le exhortaba al pueblo a no seguir pecando, a que dejara sus malas costumbres, porque la consecuencia de haber adoptado costumbres de otros pueblos, tradiciones de otros pueblos, y lo peor que podemos hacer es la idolatría, adorar a otros dioses. Entonces el Señor mandó a decir al pueblo de Israel por medio de Isaías que los castigaría, que ejercería contra ellos un castigo por sus pecados, ya que no querían escuchar, ya que habían endurecido su corazón. Entonces él le dijo a Isaías: ve y avísales que castigaré al pueblo judío. ¿Y saben qué fue lo que pasó? Les dijo que los iba a exiliar. ¿Saben ustedes qué quiere decir que los va a exiliar? Que los va a llevar fuera de su tierra. Ese es el mensaje central del profeta Isaías, que anunciara el castigo por los pecados, que anunciara que el pueblo de Israel iba a ser castigado por su desobediencia, por su rebelión. Es por eso que llevó al pueblo al exilio. En el siguiente profeta veremos de qué manera. ¿Recuerdan, pequeños, lo que vimos en la anterior lección? Isaías nos anunció un castigo. Hoy nos lo va a enseñar el profeta Jeremías. El profeta Jeremías nos anuncia el castigo de parte de Dios, nos anuncia esta profecía, y esta profecía habla sobre una catástrofe. ¿Ustedes saben qué es una catástrofe? Es una gran desgracia, es algo terrible que ha pasado. ¿Y saben en qué quiere decir esa catástrofe? Que el pueblo de Dios iba a llevar 70 años en el exilio. ¿Qué quiere decir exilio? Que los iban a sacar de su tierra. 70 años por desobedecer, por no querer hacer caso, por no querer escuchar la voz de Dios. Eso fue lo que el Señor determinó para ellos en aquel momento, que serían castigados por la dureza de su corazón. Entonces fueron llevados 70 años fuera de su tierra.
¿Sabe por qué? Por no querer cambiar, su forma de vida, su forma de actuar, por querer seguir en esos pecados que Dios no quiere, que Dios aborrece. No querían cambiar esas costumbres idólatras que había traído de otros pueblos. Es por eso que Dios los castigó con 70 años de exilio. Pero como lo decíamos antes, nadie quiere a los profetas, nadie quiere a los profetas, nadie los quería escuchar. Todos decían, ¿por qué a mí? ¿Por qué vienes y me dices eso? Si yo estoy a gusto con mi vida, ¿por qué vienes y me reprendes? ¿Por qué Dios dice eso si estamos contentos y estamos en una ciudad amurallada, impenetrable, grande, gloriosa? Pero de Dios nadie se burla. Dios no puede ser burlado. ¿Y saben qué es lo que hicieron con el profeta Jeremías? Le hicieron cosas terribles, cosas horrendas. ¿Saben cuáles fueron unas de ellas? Fue llevado a la cárcel, siendo inocente. Fue también expuesto públicamente para ser humillado. Y lo peor de todo, ¿saben qué fue lo que hicieron con él? Lo metieron a una cisterna, a un hoyo profundo, lleno de lodo, de barro frío. Ahí estuvo mucho tiempo, muchos días, muchas noches. Y él seguía orando a Dios. Quería que el pueblo escuchara qué es lo que vendría. Le decía que se arrepintiera, pero el pueblo no quería escuchar. Y el pueblo fue entregado en manos de Babilonia. Un pueblo idólatra, terrible, un pueblo que castigaba de las peores maneras. Babilonia entró a Jerusalén y fue tomada por un pueblo idólatra y no pudieron hacer nada contra ese ejército. Jerusalén en ese momento fue destruida. Eso es lo que nos enseña el profeta Jeremías por la desobediencia. Babilonia llegó a derrotar a Jerusalén. Babilonia invadió Jerusalén y la destruyó. Los muros de aquella ciudad tan grande, los muros tan edificados que edificó Salomón, cayeron. Y la ciudad fue incendiada y sus muros fueron caídos. El profeta de Lamentaciones, el profeta que nos enseña y que escribió Lamentaciones, escribió poemas y uno de ellos es semejante a una viuda. Nos compara el dolor que sentían los exiliados al dolor que tiene una viuda. Lo representa como una viuda que llora sin parar, que vive un duelo. ¿Cómo se siente una viuda? Ha perdido al amor de su vida. Ha perdido. ¿Qué sentirían ustedes, pequeños? Era una sensación en aquella ciudad como de un funeral, así de fuerte, así de terrible era el dolor que sentían. Era como una viuda que no paraba de llorar y que anhelaba al amor. Sí, pequeños, el amor de Dios no lo estaban sintiendo. ¿Saben por qué? Porque habían pecado, porque su rebelión había sido muy grande. Y eso es lo que quedaba en esa ciudad. Los poquitos, el pequeño remanente que había quedado a las afueras de esa ciudad, lloraba de dolor. Lloraba en gran manera, diciendo, ¿dónde está esta ciudad? ¿Dónde están los muros que me protegían? Habían sido acabados y habían llevado a todo el pueblo a Babilonia, esposado, amarrados, para ser otra vez esclavos. Ellos venían de un pasado de esclavitud y volvieron a la esclavitud por la rebelión, por la dureza de su corazón, por haber olvidado las leyes de Dios, los mandamientos dados a Moisés. Eso es lo que pasó. Pero ¿saben qué, pequeños? Dios es bueno. Y aún en esas circunstancias, el profeta en el libro de Lamentaciones hablaba sobre la misericordia de Dios. Y hay un poema en donde le habla, Señor, la misericordia y el amor de Dios aún siguen siendo grandes. Tu amor y tu misericordia siguen siendo grandes. Y así es Dios con nosotros. Nos muestra su amor, su misericordia. Aunque nosotros a veces hacemos cosas que a Dios no le agradan, cuando nosotros venimos al altar y ponemos todo eso malo en Dios, Dios nos muestra su amor y su misericordia. Y aunque la ciudad de Jerusalén había sido tirada, había sido destruida, Dios aún los veía con misericordia. Y Dios les prometía que sería por corto tiempo, que tenían ellos que aprender
aprender a simplemente, pequeños, a no pecar, a tomar a Dios en su corazón y a permitir que sea Dios quien les gobierne. Es por eso que el profeta nos habla de la misericordia y el amor de Dios no tendrá fin. Eso es lo que habla, que el amor y la misericordia de Dios no tendrá fin. Por eso decía esa palabra: vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Vuélvenos a ti, vuélvenos a traer nuevamente y estaremos allí contigo. Y el profeta se despide de este libro con una gran exclamación. El profeta dice: ¿nos has desechado? ¿Continúas enojado con nosotros? ¿Nos has abandonado para siempre o aún sigues con nosotros? Eso es lo que el profeta de Lamentaciones terminaba ese libro. ¿Sigues enojado con nosotros? Ya nos has abandonado, pero el Señor nunca los abandonó. En el siguiente episodio veremos por qué. Pequeños, ¿recuerdan la tristeza de Israel? ¿Recuerdan todo lo que pasó? Pues hay una promesa en el libro de Ezequiel. Este es el profeta Ezequiel. Ezequiel fue al exilio a Babilonia, fue exiliado. Y él habitaba en Babilonia. Ezequiel una tarde estaba muy triste porque Ezequiel un día iba a ser sacerdote del templo de Jerusalén, pero por haber sido exiliado ya no lo podía hacer. Él estaba triste y dice la palabra de Dios que él caminó hacia a un río cerca de Babilonia, y se sentó a la orilla, y fue allí cuando vio una visión. Dios le permitió ver criaturas aladas. ¿Qué quiere decir eso? Criaturas con muchas alas o con alas muy grandes. Y dice la palabra de Dios que de muchos rostros, que tenía esas figuras, rostros. Y Ezequiel quería saber qué era eso. También tuvo otra visión que hablaba sobre un personaje humano, en forma humana. Ezequiel no entendía qué era todo lo que quería decir todas esas visiones. Le pedía respuestas a Dios, pero él pedía perdón, él pedía el por qué el pueblo de Dios no había entendido, no había comprendido, por qué después de haber tenido todo lo habían perdido, cómo habían sido tan duros de corazón, cómo había llegado el pueblo a equivocarse tanto, a pecar tanto. Pero Dios, que es bueno y rico en misericordia, le permitió también tener visión de restauración. ¿Ustedes saben qué quiere decir restauración? Algo nuevo, que algo iba a cambiar, que iba a ser todo diferente. Y lo llevó a una visión en donde mostraba huesos secos, huesos que vuelven a la vida. ¿Alguna vez, pequeño, tú has visto un hueso seco? ¿Tú has visto un hueso sin vida, todo seco, sin carne, sin sangre? Pues así lo vio Ezequiel en esa visión. Vio un valle lleno de huesos, pero ¿qué creen? Dios sopló aliento de vida, Dios les volvió a dar vida y se levantaron. ¿Saben qué quiere decir esa visión? Que Dios ha preparado algo. Dice esa palabra que ha preparado un templo nuevo y que de ese templo emerge un río que da vida en abundante para cada uno de ellos. Nuevamente vida. Recuerden que las visiones son algo figurado, algo que debemos interpretar, y dice que va a restituir un templo del cual fluye un río de agua de vida para todos. Eso quiere decir que hay una nueva oportunidad y que esa oportunidad estará escrita en nuestro corazón. Eso es lo que nos enseña Ezequiel. Pequeño, hoy estamos viendo a uno de los profetas más conocidos, a uno de los profetas más valientes, y ustedes lo conocen muy bien. Se llama Daniel. Ustedes conocen toda su historia, conocen cómo reveló el sueño del rey Nabucodonosor, cómo lo interpretó. También conocen cómo fue al horno de fuego con sus amigos Sadrach, Mesach y Abednego. Ustedes recuerdan que ellos fueron parte del gobierno del rey de Babilonia, lo ayudaron a poder gobernar, interpretaron sus sueños. Incluso Daniel fue echado a un foso, ¿recuerdan? Y él salió victorioso, él salió con vida después de haber estado en un foso con los leones. Pero ¿quién ayudó a Daniel en todas estas circunstancias?
fue Dios. Dios estaba siempre con Daniel. Pero en el último libro de Daniel, en la parte última, la mitad del libro, nos habla de una visión muy poco conocida. Y es sobre unas bestias que él vio, bestias terribles. Y nos habla sobre una visión profética. Pero ¿sabe qué quiere decir esta visión? Que es apocalíptica. Es una profecía apocalíptica. Y esta profecía aún no sucede, aún no llega en esos tiempos, pero nos alerta, nos habla de imperios futuros, imperios que se levantarán con tal fuerza, y también nos habla de poderes angelicales, y nos habla de tiempos de prueba, de mucha prueba. ¿Cuántos de nosotros estamos pasando por pruebas? Nuestros papás, la congregación, estamos viviendo tiempos terribles, donde a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Dios nos había alertado por medio de Daniel de todo esto. Por medio de cada uno de estos profetas que hemos visto, Dios nos ha alertado de estos tiempos tan peligrosos que ya vienen. Debemos de tener cuidado. Debemos de atesorar lo que Dios ha puesto en su palabra. Debemos de escudriñarla, debemos de conocerla. Debemos de conocer las profecías del libro para estar alertas, para no dejarnos engañar por falsos profetas, para no permitir que nos enseñen doctrinas erróneas. Tú, pequeño, debes de estar muy alerta ahí en la escuela. En la escuela te enseñan cosas que no van conforme a la voluntad de Dios, que son erróneas al plan que Dios tiene para ti. Pequeño, yo quiero que tú sepas que tú eres una promesa muy grande de Dios, pero que debes de ser muy alerta y que debes de escudriñar la palabra de Dios. El profeta Daniel nos habla de una promesa, de una profecía de restauración. Sí, nos alerta sobre tiempos muy difíciles. Tiempos en donde va a haber persecución, tiempos en donde se manifiesta cosas tremendas, gobiernos tremendos que van a hacer de esta tierra cosas insólitas. Yo sé, pequeño, que tú ya lo has oído. Tú lo oyes continuamente en la televisión, en las noticias. Hay guerras, rumores de guerras, hay muchas cosas que están pasando, hay cosas que nos dicen, el Señor ya viene. Recuerda que nos hablaron de un prometido, de una promesa. El profeta Isaías nos hablaba de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. El Señor Jesucristo llegó para la remisión de pecados. Eso quiere decir que hoy somos salvos, que todo aquel que aceptó al Señor Jesucristo hoy es salvo. Daniel nos dice que debemos de estar alertas y que no sintamos ningún tipo de temor. Hoy Daniel nos enseña sobre una restauración venidera. ¿Recuerdan lo que decía el profeta Ezequiel? Ezequiel nos hablaba de un lugar, de una nueva ciudad, donde pasa un río que limpia, un río que llena de vida. Nos habla Daniel sobre una restauración, y esa restauración es para todo el pueblo de Dios. Y tú, pequeño, eres pueblo de Dios. Pequeños, estén ustedes gozosos. Por medio de estos profetas, Dios nos ha enseñado que a Él no le agrada la desobediencia. Debemos de ser obedientes en todo momento. Debemos de pedirle perdón a Dios por nuestras faltas. Pero ¿saben qué? Que Dios nos ha mandado a su Hijo Jesucristo para la salvación, para darnos salvación, para el perdón de nuestros pecados. Pero ¿saben qué es lo que nos promete por medio de esa salvación? Nos promete una vida nueva en Cristo. Nos promete que seremos felices, que veremos una vida nueva, que viviremos de una forma muy hermosa en el reino de Dios. Pero ¿saben también que nos promete? Una vida eterna. El Señor es bueno y misericordioso con cada uno de nosotros. Ahora conoceremos nuestro texto ahora. ¿Ven qué es esto? Esto es nuestro hogar. Y la palabra de Dios debe de ir siempre a nuestro hogar. Y la palabra que nos enseña hoy, esta hermosa enseñanza es: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. ¿Qué quiere decir eso? Que la palabra de Dios es ayer,
es hoy y será mañana. La palabra de Dios no pierde su efecto. La palabra de Dios es siempre con nosotros y nos ayudará en cada momento de nuestra vida. Escudriñemos la palabra de Dios todos los días. Bueno, chicos, acabamos de ver a varios de nuestros profetas, pero hoy traemos unos datos curiosos sobre ellos. ¿Ustedes sabían a cuál de nuestros profetas Dios no llamaba por su nombre? Pues fue a Ezequiel, porque siempre lo llamaba como hijo de hombre. De Isaías, uno de sus datos curiosos es que Dios le mandó a que estuviera 3 años desnudo y descalzo. Eso lo podemos encontrar en Isaías capítulo 20, versículo del 1 al 6. Nuestro último dato curioso es sobre Daniel. Ustedes recordarán cuando a 4 jóvenes les cambiaron el nombre. ¿Sí se acuerdan que a Daniel le pusieron Belsasar, a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac y a Azarías, Abednego? Y lo curioso es que en toda la Biblia no se le vuelve a cambiar el nombre a Daniel. A los demás jóvenes sí, pero a Daniel ya no le cambiaron el nombre. Hola amiguitos, nuestro trabajo del día de hoy es este. Vamos a realizar este cubo, miren, pero nuestros materiales que vamos a utilizar va a ser este se los vamos a enviar por PDF y ya ustedes les dicen a sus papis que se los impriman. Vamos a utilizar colores, gises. Si ustedes tienen plumones en sus casitas también pueden colorearlo con eso. Vamos a utilizar resistor, pegamento y tijeras. Comenzamos. Ya que lo tenemos recortado y coloreado, ahora sí lo vamos a empezar a armar. Ahora lo vamos a pegar. Bueno, nuestro trabajo ya lo terminamos y nos quedó de esta forma.